Buenas noches, Glenn y comunidad. Mi nombre es Catalina y te escribo esta historia desde Durango, desde un pequeño pueblo de la región en el que vivo con mis padres y mi hermano menor desde que tengo memoria. No piensen que es un pueblo pequeño, pero es cierto que conozco casi todas las caras de quienes vivimos aquí. Y si bien no soy una persona descuidada, la verdad saber quién vive a mi alrededor me ha hecho confiarme en un par de ocasiones. Esta confianza probablemente me llevó a una de las situaciones más desagradables de mi vida. Era a principios de diciembre del año 2024, y yo acababa de cumplir 17 años. Recién había conseguido un trabajo de medio tiempo atendiendo un Oxxo de mi colonia. Hasta las 10 de la noche, solo 3 días a la semana. Una noche salí a eso de las 10:30 porque estaba esperando al chico del turno nocturno. Y cuando iba camino a mi casa vi en una esquina a una pareja peleando con mucha intensidad. Estaban gritando demasiado e incluso me puse nerviosa, porque ese chico estaba agarrándola con mucha fuerza del brazo y la agitaba de un lado a otro. Creo que tenían mi edad, o eran apenas un poco mayores. Así que por alguna razón me sentí envalentonada y me acerqué a la discusión. Ninguno de los dos me notó hasta que yo le grité a ese chico que la soltara, que si tenía algo que decirle lo hiciera sin agarrarla. Ella reaccionó sacudiéndose para que él la soltara, y le dijo que siempre había sido un patán y que podía quedarse con todas sus cosas. Se quitó un precioso suéter rojo que tenía puesto y se lo lanzó antes de alejarse, caminando por la calle contraria. Yo pensé en seguirla, pero iba en dirección contraria a mi casa, y ese sujeto mientras tanto se quedó mirándola irse. Sin nada más que hacer en ese lugar, yo también me fui por mi camino, aunque poco antes de cruzar la esquina siguiente me di la vuelta, y ese sujeto seguía parado en esa esquina, pero esta vez estaba viéndome a mí. Al llegar a casa le conté todo esto a mis padres, pensando que había hecho mal por entrometerme en una discusión que no era mía, pero ellos me aseguraron que hice bien, porque quizás esa ayuda era la que necesitaba la chica para entender que estaba con un sujeto horrible. Me acosté a dormir tranquila, y al día siguiente fui a clases como cualquier otro día. Creo que pasó media semana. Se hizo viernes y volvió a ser mi turno en el Oxxo. Esa noche el chico del turno nocturno volvió a avisarme que llegaría unos 15 minutos tarde, y yo me quedé esperándolo. Y al salir caminando hacia mi casa, me sorprendí al ver al mismo sujeto en la esquina, recostado contra un auto, pero esta vez completamente solo. Quise pasar de largo y cruzar la calle fingiendo que no lo reconocía, pero él no estaba dispuesto a dejarme pasar así como si nada. En cuanto me vio, se me acercó rápido y me interceptó en mitad de la calle, saludándome con una sonrisa que obviamente era fingida e incómoda. Yo lo saludé como si no lo reconociera y le pregunté quién era, y no sé por qué eso lo hizo reír. Me dijo que era el chico de la otra noche que discutía con su novia, y me explicó sin que yo se lo pidiera, que habían terminado a raíz de esa pelea. Pero igualmente quería darme las gracias porque yo le hice darse cuenta de que estaba siendo un novio horrible, y quería darme un regalo por eso. Entonces sacó de su bolso el mismo suéter rojo que le había visto a su novia puesto aquel día. Yo le pregunté si no era de su novia y él se rió diciendo que ella ya no iba a quererlo y que yo me lo podía quedar. Tuve un mal presentimiento, pero por alguna razón terminé tomándolo y dándole las gracias antes de irme. No pensé que hubiese ninguna consecuencia, pero estaba totalmente equivocada. La primera vez que me lo puse fue al día siguiente, ya que iba a ir al cine con mis amigas. Me lo probé frente al espejo y me quedaba perfecto. Incluso puede que un poco más grande de lo que pensaba. Hacía frío porque estaba comenzando diciembre, y en la sala de cine también hacía mucho frío. A mis amigas les encantó el suéter, pero cuando comenzó la función, comencé a sentirme algo incómoda. Tenía comezón y había un ligero olor ácido que me estaba molestando, como si llevara días sin bañarme.
Asumí que el suéter estaba sucio y me arrepentí de no haberlo lavado. Pero cuando le susurré a mi amiga, ella me dijo que no sentía nada y que seguro eran cosas mías. Sin embargo, la comezón no se detenía y a ella se sumó otra sensación desagradable, como si las mangas me estuvieran apretando. Quise quitármelo y ahí me di cuenta de que el cierre estaba atascado. Hice todo lo posible para mantener la calma, pero cada vez me sentía más apretada y la comezón me molestaba más, hasta que finalmente tuve que levantarme e irme de la función, corriendo hacia el baño. Estaba desesperada por quitarme el suéter y comenzar a rascarme. El olor me estaba asfixiando y lo peor es que el suéter comenzó a apretarme no solo las mangas, sino también el pecho y el estómago, y me estaba costando respirar y moverme. Nunca he tenido puesta una camisa de fuerza, pero puedo imaginar que era algo parecido. Me estaba desesperando y solo quería quitarme esa cosa. Mis manos se estaban poniendo azules, y en el reflejo pude ver por un instante que mi cara se ponía azul. Se me salieron las lágrimas, y de pronto empecé a ver todo borroso. Vi mi reflejo de nuevo mientras abría el chorro de agua para lavarme la cara, y por un instante logré ver algo oscuro abrazándome. Por lo que sé, unos segundos después me desmayé en el piso del baño del cine. Me encontró una encargada que me vio entrar unos minutos después. Cuando reaccioné me preguntaron qué pasó. Yo todavía tenía el suéter puesto, pero no me apretaba ni me picaba la piel. Me lo quité de inmediato sin ninguna dificultad. Y aunque intenté explicar lo que me pasaba, no había nada en ese suéter de sospechoso, al menos hasta donde los encargados del cine y mis amigas podían ver. Me devolví con ese suéter en la mano, sintiéndome muy extraña con solo sostenerlo. Lo puse en el respaldo de la silla de mi escritorio dentro de mi cuarto, y me olvidé de él mientras hacía mis cosas en la computadora, pero incluso sentirlo en mi espalda me hizo ponerme incómoda. Lo terminé guardando en el closet y me acosté a dormir a eso de las 12. Me quedé dormida viendo televisión, y yo no tenía programado mi televisor para apagarse con el tiempo. Pero cuando desperté, creo que a las 3 o a las 4 de la mañana, el televisor estaba apagado, y frente a mi cama vi una silueta oscura, y lo único que pude distinguir en la oscuridad fue ese color rojo del suéter. Me quedé congelada, fingiendo que seguía durmiendo mientras esa silueta oscura se movía de un lado a otro de mi habitación, tropezando con mis cosas como si intentara hacerme reaccionar. Contuve el aliento hasta que al fin escuché que algo caía sobre el piso de mi habitación, y sin mentir intenté mantenerme despierta por 20 minutos, hasta que me envalentoné y salté de la cama para encender la luz. En el piso vi la chaqueta roja que ese chico me había regalado, y como dicen que lo que fácil viene, fácil se va, no dudé ni por un segundo en deshacerme de esa chaqueta en ese instante. Me puse los zapatos, la tomé con la punta de los dedos y la tiré en el contenedor de basura de la esquina sin dudarlo. No pensé ni por un segundo llevarla a un sitio de recogida, porque en lo que a mí respecta, el odio o el rencor de ese hombre se quedaron pegados a la chaqueta. Inclusive puede que algo peor, ligado con brujería o espíritus rencorosos. No soy experta en el tema, pero afortunadamente bastó con botar el suéter para que los eventos raros pararan. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esta historia me la contó mi padre hace muchos años, y todo le pasó cuando era joven y vivía en la hacienda con mi abuelo Eusebio, aquí en el llano apureño en Venezuela. Sucede que por ese entonces, en el año 57, mi abuelo era dueño de un hato que tenía muchas reses, y aunque todo eso se perdió por algunos temas políticos, en su momento fue una fuente de ingreso bastante fuerte para toda la familia, y tanto mis tíos como mi padre trabajaban en el negocio familiar. Es con este contexto que un día mi padre salió junto a mi abuelo Eusebio a comprar vitaminas y otros medicamentos para las reses,
y cuando iban por la carretera en el camino de regreso de la ciudad, a eso de las 6 de la tarde, pasó algo que mi padre consideró muy extraño. Un hombre muy anciano y encorvado avanzaba solo a la orilla de la carretera, llevando de la mano a dos caballos hermosos, uno negro y uno blanco. Iban a pasar de largo, pero como si los hubiese visto de antes. El hombre levantó la mano y se arrimó un poco hacia la carretera como para impedirles el paso. Mi abuelo se molestó, aunque realmente él iba a detenerse de todos modos por la seña. Orilló el carro y se detuvo para hablar con el señor junto a mi padre. El hombre no se presentó, pero lo saludó con mucha amabilidad, según me contó mi padre, y se disculpó por haber interrumpido el viaje. Mi abuelo le preguntó si necesitaba ayuda con algo, y entonces el hombre le explicó que ya no tenía la fuerza de antes para llevar dos caballos, que el negro era muy mal portado, y que él ya no lo necesitaba, que solo quería llegar a su casa, y nos ofreció regalarnos el caballo negro. Mi padre miró a ambos caballos y eran perfectos, pero mi abuelo no era tan confiado, y le dijo que no quería ni necesitaba ningún caballo, y que si tanto le molestaba el animal que lo dejara ahí, que seguramente alguien pasaría y lo adoptaría. Pero el anciano insistió que no podía hacerle eso al pobre animal, y que mi abuelo parecía un hombre con recursos y capaz de cuidar al animal. Le confesó que ya lo había visto antes y le insistió. Casi le rogó que se quedara con el caballo. Mi padre y mi abuelo estaban seguros de que jamás habían visto a ese hombre en sus vidas, y por eso les extrañó mucho que él sí los hubiese visto antes. Al final mi padre intercedió por el hombre, diciéndole a Eusebio que uno de los caballos que usaban para el trabajo se había enfermado de todos modos, y que seguro podría darle uso. Eusebio no quería ese caballo, pero mi padre insistió tanto que terminó aceptándolo. El resto del camino mi padre montó en el caballo y mi abuelo continuó viajando en el carro, dejando a aquel anciano y al caballo blanco detrás. El caballo negro era brioso como poco. Corría con fuerza, pero también era obediente. Mi padre no entendió a qué se refería ese anciano, con que el animal era terco, y cuando llegaron a la hacienda lo guardaron en el potrero. Esa noche mi padre se acostó sin pensar que algo malo pudiera pasar, pero tarde por la madrugada un escándalo lo hizo levantarse de un salto. Él y todos mis tíos y mi abuelo Eusebio llegaron corriendo a donde dormían los animales, y en medio del potrero estaba un caballo muerto con un mordisco horrible en la garganta, como si un jaguar se hubiese metido y le hubiese arrancado la yugular. Buscaron a la bestia que había matado a un caballo toda la madrugada, pero mi abuelo Eusebio se quedó quieto en el potrero, mirando fijo al único animal que no estaba asustado, ese caballo negro que les habían regalado en la tarde. Cuando mi padre y mis tíos llegaron de buscar al supuesto jaguar, mi abuelo Eusebio lo llamó y le dijo que revisaran juntos los dientes de ese caballo. Mi padre le dijo el famoso dicho de que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pensando que Eusebio estaba necio por saber qué tan viejo estaba el caballo. Pero mi abuelo le dijo que no fuera ridículo y que le revisaran los dientes. Agarraron al animal y le levantaron los labios, y tal como pensaba Eusebio, tenía las encías y los dientes rojos. El mordisco del caballo muerto no se parecía ni de cerca al de otro caballo, y por eso mi padre lo defendió. Pero Eusebio le dijo a su hijo que ese animal no era normal, y que no volviera a ponerlo cerca de otros animales, que lo amarrara lejos y que él temprano saldría a buscar a alguien, que les dijera qué tenía ese caballo. En todo momento mi abuelo le sacó en cara a mi padre, que él nunca confió en el anciano que les regaló el caballo, y que tendrían que haberlo dejado tirado, pero mi padre, que por ese entonces era un hombre joven y orgulloso, no le dio importancia a lo que dijo mi abuelo, y en lo que mi abuelo se fue, ensilló al caballo y dijo que si no iba a guardarlo entonces saldría con él. Mi padre se fue montando en el caballo hacia el monte como a veces hacía. Le dio igual que ese día tuviera bastante trabajo por hacer.
Se fue cabalgando con comida guardada en un bolso y bastante agua. Mi padre se fue recorriendo todo el campo hasta eso de las 8 o 9 de la mañana. El caballo era excelente y no entendía qué le pasaba a su padre, hasta que estando bien adentro del campo, un silencio profundo consumió el entorno y lo hizo detenerse en seco sobre el caballo. Miró a los lados y ni la brisa ni los animales se movían. Los insectos se quedaron en silencio, y ni el caballo resopló aunque lo llevara al trote. De hecho, parecía una estatua bajo él mientras mi padre veía alrededor. Mi padre hace mucho énfasis en que estaba en medio del campo, sin nadie ni nada alrededor salvo animales y maleza. Un árbol de tamarindo grande, haciéndole sombra y nada más. Pero de pronto escuchó un siseo leve rompiendo el silencio del monte. Pensó que podía ser una culebra o algo así, e intentó alejarse con cuidado por donde había venido. No fuera a hacer que una serpiente picara al caballo. Pero el animal se quedó quieto donde estaba y el siseo se repitió, tensando todos los músculos de mi padre. Esta vez lo escuchó mejor y estuvo seguro de que eso no era una serpiente, sino el siseo de una persona, como si lo estuviera llamando. Sin embargo, el sonido no venía ni de detrás ni al costado, sino delante de él, muy cerca. Por lo que me contó mi padre, se mantuvo firme sobre el caballo, pero disimuladamente comenzó a moverse sobre él para poder verle la trompa, y para su horror el caballo estaba haciendo el sonido. De su boca salió un siseo demasiado humano, un segundo antes de que moviera su cuello, y se le quedara viendo a mi papá con unos ojos demasiado humanos. Y así como así, con la boca bien abierta, mordió el tobillo izquierdo de mi padre y lo tumbó al piso. El mordisco le destrozó el tobillo y el golpe contra el piso le quitó el aire y le dislocó el hombro. Y mientras tanto la bestia, que seguía enfurecida, le soltó el tobillo y comenzó a reírse. No a relinchar, a reírse como si fuera una persona. Desde la garganta. Un sonido imposible para un caballo. Mi padre comenzó a arrastrarse y el caballo salió corriendo de regreso hacia el hato. Por suerte mi padre conocía bien el terreno, y aunque estaba lejos y monte adentro, sabía que cerca de ahí había unas casas que pertenecían a otra parte de la familia de mi abuelo. Llegó cojeando y la esposa del tío de mi padre lo ayudó. Llamó por teléfono y lo fueron a buscar en camioneta. Cuando mi padre volvió al hato, encontró al caballo muerto. Mi abuelo Eusebio le había dado un tiro en la cabeza en cuanto llegó sin mi papá, sabiendo en el fondo que de alguna manera ese caballo le había hecho daño a su hijo. Nunca supieron qué era lo que tenía de raro ese animal, pero sin duda no fue un regalo hecho con buenas intenciones. En cuanto a mi padre y mi abuelo, nunca más vieron al señor que les dio ese caballo negro. Continuamos. Hola Glenn, mucho gusto. Mi nombre es Julieta, y esto me pasó hace unos 2 años. Recuerdo que para ese momento salía mucho de noche, todos los fines de semana, e iba a fiestas en antros y discotecas con mis amigas de la facultad. En una de esas salidas, mientras bailaba con una de mis amigas, sentí una mirada sobre mí. No le presté mucha atención por los tragos y la euforia del momento, pero me quedé con esa sensación en la cabeza. Fue un presentimiento extraño. Alguien me estaba vigilando entre la multitud. Al parar e ir a tomarnos otro trago, mi amiga Andrea confirmó lo que yo ya había sospechado, pues se acercó a mi oído y me susurró que desde hacía rato un hombre me estaba mirando y me dijo dónde estaba parado. Me di la vuelta para mirarlo disimuladamente y era muy guapo. Estaba mirando en mi dirección y por un segundo hicimos contacto visual. Estuvimos en ese juego un par de minutos mientras me reía con mis amigas. Y al terminar mi trago para seguir bailando, ese hombre se acercó. Las luces de la discoteca no me habían engañado. Era un hombre muy apuesto en sus 40s, alto y de cabello negro con algunos rastros de canas. Tenía una sonrisa encantadora y un perfume embriagador que casi me hizo abrazarlo solo para poder olerlo mejor.
Me saludó de forma bastante caballerosa para los estándares a los que estaba acostumbrada, diciendo que le parecía bella y que bailaba muy bien. Yo me reí con algo de timidez y él me preguntó mi nombre. Recuerdo que le dije de forma coqueta que prefería no decirlo, y le rechacé la invitación a tomar un trago porque ya había bebido suficiente. Insistió una segunda vez, a la que también me negué, y luego solo me dijo que igual quería tener un detalle conmigo para que lo recordara. Le dije que no era necesario, pero insistió, y me dijo que una chica tan linda como yo necesitaba tener cosas bonitas. Así que metió la mano dentro de su bolsillo y sacó una cajita negra. Al abrirla era una cadena dorada bastante bonita con un dije de mariposa. Me quedé mirándolo un par de segundos y en eso él solo me extendía la mano, esperando que yo lo tomara. En tono burlón le pregunté cuántos de esos llevaba en el bolsillo, pensando que le regalaba cadenas de fantasía doradas a todas las chicas que le gustaban. Pero antes de que él pudiera responder, Andrea y Ana me insistieron que lo tomara. De hecho, fue Andrea la que dijo medio ebria que, si él me lo regalaba, él tenía que ponérmelo. A decir verdad, toda esa situación era un juego para mí. Así que por eso y en parte por un poco de presión social, terminé aceptando el regalo. Mientras aquel hombre me ponía la cadena alrededor del cuello, mis amigas celebraban y se reían. Yo también me estaba riendo, pero me sentí un poco incómoda al sentir las manos de ese hombre. Y luego al girarme de nuevo, me miró directamente a los ojos. Y con una sonrisa muy encantadora, pero al mismo tiempo demasiado satisfecha, me dijo que esperaba que lo recordara para siempre. Y ahí solo le di las gracias, y me fui a bailar de nuevo con Ana, intentando sacudirme el escalofrío que me dio esa última frase. Bailamos 1 hora más hasta que empecé a sentirme mareada. Asumí que era por el calor o por las copas que me había tomado, pero ya era momento de parar. Las tres pedimos un taxi y me fui a mi casa a descansar. Pero al llegar a mi habitación y estar en mi cama, empecé a sentir mucho malestar en la cabeza, como si estuvieran martillándome las sienes. Pensé que era producto de las bebidas. Quizás una de ellas estaba mal preparada, y al cabo de media hora vomité. Me sentí apenas mejor después de eso y logré acostarme a dormir, pero nada mejoró con el pasar de las horas. De nuevo empecé a sentir mucho calor. Era sofocante, como si estuviera al lado de una fogata o de un horno encendido, y empecé a tener un sueño muy extraño en el que estaba en mi cama acostada, rodeada de cenizas, y aquel hombre apuesto del antro se me quedó en el umbral de mi cuarto, sonriendo de la misma manera encantadora y confiada, preguntando mi nombre una y otra vez. Me desperté de golpe en la mañana con una sensación áspera en la garganta, como si hubiese tragado mucho humo, a pesar de que no fumo ni tampoco mis amigos. Además, mi estómago seguía sintiéndose extraño y vomité nuevamente por la resaca. En serio me sentía enferma, y al mirarme en el espejo, vi con mayor detalle el dije de mi cadena. La mariposa dorada tenía pequeños cristales rojos a los lados de sus alas. Un rojo brillante que me llamó la atención, aunque no sabría explicar qué fue exactamente lo que me provocó. Creo que inquietud. Decidí bañarme para ver si eso me ayudaba a recomponerme, pero al momento de irme a la ducha me intenté quitar la cadena, y se me hizo difícil después de varios intentos, como si la tuviera atascada con el cabello, y no lograra encontrar el broche. No importa cuánto intenté encontrarlo, con ayuda del espejo no lo lograba, y al final le resté importancia y me bañé con la cadena puesta. Me suelo bañar con agua templada, pero en la ducha volví a sentir un calor fuera de lo común, y al salir y empezar a secarme, comencé a tener un mal presentimiento. La cadena estaba intacta, seca como si nunca me hubiese metido en la ducha. Pensé que se había evaporado rápido el agua de mi ducha, o que el metal había escurrido el agua. Cualquier excusa era buena para restarle importancia a la inquietud que me generaba esa cadena que tenía atorada en mi cuello. Al final continué ese día con normalidad,
ignorando la cadena lo más posible. Andrea me había escrito para preguntarme cómo estaba y si le había dado mi número a aquel hombre, ya que estaba demasiado ebria para recordar qué había pasado al final. Yo le dije que no, y me dijo que la cadena era bellísima. Al llegar la noche y volver a acostarme, pensando que ya me sentía mucho mejor, comencé a sentir cómo mi cuerpo temblaba. Asumí que era por el frío o que quizás era producto de que estuve enferma la noche anterior. Así que cerré las ventanas e intenté dormir. Creo que pasó una hora cuando sentí que me sofocaba. Estaba sudando a mares. Pensé que quizás era por el frío. Cerré las ventanas y al dormir empecé a sudar con intensidad, como si estuviera metida en un horno. Y lo peor es que de nuevo empecé a tener un sueño raro. Estaba acostada, rodeada de gusanos negros carbonizados y en la puerta estaba él. Ese sujeto apuesto de la discoteca, mirándome de una forma intensa y nada encantadora. Me miraba con deseo. Y ya no tenía esa ropa atractiva de la noche anterior, sino que estaba desnudo de pies a cabeza, mientras me preguntaba con una sonrisa más seria y tensa, que si en serio no le diría mi nombre. Los gusanos de pronto empezaron a subirse entre mis piernas. Se sentía su viscosidad hirviente trepándose en mi piel mientras que el aire caliente me asfixiaba y me hacía toser con mucha fuerza, tanta que me dolía el pecho. Grité con todas mis fuerzas y desperté en la mañana agitada y sudorosa, sintiendo mi pecho apretado y pesado. Bajé la vista a mi cuello. Me ardía un poco, pero cuando fui a tocarme no toqué mi piel sino el dije de mariposa. Me levanté corriendo y me vi en el espejo. Había quedado su marca enrojecida en mi piel. Pensé que era alguna especie de alergia por el material del dije, así que me tomé mis antialérgicos e intenté quitarme la cadena, pero no podía. Era como si el broche estuviera muy oxidado y atorado. Intenté levantarlo sobre mi cabeza, que era demasiado pequeño para que saliera. Y mientras más lo intentaba, más nerviosa comencé a ponerme, como si algo a mi alrededor no quisiera que me lo sacara. El calor sofocante me envolvió y me hizo tener mucha ansiedad. Y al fin asocié todos mis malestares a esa cadena. Sin embargo, tenía que salir y terminé rindiéndome y olvidando todo el día que la tenía puesta. Llegué cansada y me fui directo a dormir esa noche. Hacía mucho frío y yo estaba tiritando, pero ni bien me arropé empecé a sentir cómo el calor aumentaba en mi cuerpo. Y nuevamente un sueño aterrador. Estaba acostada en mi cama, incapaz de moverme. Pero miré mis muñecas y tenía unas cadenas doradas que me ataban. Al mirar a mi alrededor estaba rodeada de cenizas y mariposas negras, algunas carbonizadas. Y otras caminaban sobre mis piernas trepando hasta mi torso. Aquel hombre estaba de pie frente a mi cama, y me susurró que era una lástima que no le dijera mi nombre. Y cuando al fin logré reaccionar, era de día. Me fui al baño, y al verme en el espejo aquella marca de mariposa, estaba enrojecida, casi quemada. Con pánico y desesperación busqué un alicate, alguna herramienta que pudiera cortarla y no pude. Al día siguiente le conté todo a Ana y Andrea, y ambas me llevaron con una chamana. Ella me hizo unas limpiezas y cortó todo lazo que dejó aquella cadena. Nunca más acepté ningún regalo de extraños. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Angélica, y para comprender esta historia es importante que deje algo claro desde el principio. Para empezar, creo firmemente que hay objetos capaces de aportarnos o quitarnos la energía. Y por otro lado, soy una fiel amante de las plantas. En mi balcón y en la sala de mi casa tengo varias flores y plantas, y me encanta cuidarlas y verlas crecer. Cada cierto tiempo regalo o siembro plantas, y recibo algunas nuevas poco después, ya sea que me las regalen mis amigas o mis vecinos, o bien porque las encuentro cuando hago senderismo. Lo cierto es que jamás había recibido plantas de un desconocido,
hasta el momento en que sucedió esta historia. Recuerdo que se acercaba Navidad, y hace muchos años que vivo sola en un departamento que me dejaron mis padres. Y esa mañana estaba caminando cerca de un vivero, en el que solía comprar algunas cosas para mis plantas. Y mientras iba de regreso a mi casa, noté la mirada de alguien en el camino. Una señora estaba de pie en la esquina contraria con una maceta de arcilla entre sus manos. Me miraba fijo y cuando me acerqué un poco más, me hizo señas para que cruzara la calle. No estoy acostumbrada a hablar con extraños por la calle, pero al ser una señora sentí confianza y crucé para ver qué necesitaba. Ella me recibió con una sonrisa y en general me pareció una señora muy dulce de cabello blanco y un poco encorvada. Me recordó mucho a mi difunta abuela y supongo que eso también ayudó a que bajara la guardia. Me dijo que si yo era la muchacha que siempre compraba tierra, abono y macetas en el vivero de la esquina. Me dijo que me había visto muchas veces en el vivero comprando tierra y macetas, y me dijo que notaba que yo cuidaba a mis plantas. Yo le dije que sí me gustaban mucho, y tras hablar un rato de flores y plantas me dijo que tenía algo para mí, un regalo de Navidad. Junto a ella tenía un carrito de mercado cubierto con una manta vieja. La apartó con mucho cuidado y de allí sacó una planta navideña, preciosa de hojas rojas, que suelen vender en diciembre. Tenía un color más intenso que las que vi en el vivero, y me la puso en las manos con orgullo, explicando que los sembradores casi nunca las vendían con raíz, porque normalmente solo las preparaban para que duraran la temporada y luego se marchitaran. Pero ella tenía un par que sí habían salido con raíz y podían seguir creciendo sin problemas. Y esa era una de ellas. La verdad me emocioné. Era un regalo muy bonito, a pesar de que venía de una señora que nunca había visto. Le pregunté su nombre, pero ella no me respondió directamente, y solo me dijo que la cuidara dentro de la casa, lejos de demasiado sol, y que no dejara que nadie más la tocara durante los primeros días. Le agradecí varias veces, y me fui a casa con la planta entre los brazos, sintiéndome incluso un poco especial por haber recibido algo así. Cuando llegué busqué un lugar para ella en la sala, cerca de la ventana, donde entraba luz en la mañana, pero no directamente. Recuerdo que pasé bastante rato mirándola porque de verdad era muy bonita. Esa noche incluso le tomé una foto y se la mandé a una amiga, diciéndole que una señora desconocida me había regalado una planta navideña con raíz, y que cuando pudiera le regalaría un retoño. Los primeros días no pasó nada raro. La planta se veía sana, y yo la regaba con cuidado. Creo que nunca había buscado tantas instrucciones para cuidar bien una planta. Y lo único que noté fue que la tierra siempre estaba un poco húmeda, incluso cuando yo no le echaba agua. Pensé que tal vez era por el clima húmedo de diciembre, o porque la maceta conservaba bien la humedad. Pero las cosas extrañas empezaron con el tiempo. Muy lentamente y con algo muy sutil. Empecé a sentirme cansada. Al principio no lo relacioné con la planta, pero con el paso de los días pasé de ser una mujer dinámica que salía a caminar, trabajaba en casa y cuidaba sus plantas a querer estar acostada todos los días todo el día. Pensé que estaba enferma, quizás gripe, pero no tenía ninguno de los síntomas habituales. Y luego, poco tiempo después, noté que varias plantas de mi balcón estaban decaídas. Empezaron a ponerse amarillas y opacas como si estuvieran enfermas. Y varias flores de temporada se marchitaron, aunque intenté hacer lo posible para que se reavivaran. Pero la planta roja, esa se veía cada vez más hermosa. Sus hojas parecían más grandes y brillantes. El rojo se volvió más profundo, como si cada día ganara más color. Eso me alegró, y acaricié sus hojas diciendo que al menos esa estaba bien. Pero ni bien rocé sus hojas con la punta de mis dedos. Sentí una presión en el pecho que me hizo soltarla. Eso hizo que comenzara a sentir atracción y rechazo por esa planta al mismo tiempo.
Por ese entonces también empecé a ponerme triste sin motivo. Y aunque nunca fui una persona depresiva, comencé a entender a las personas así. Era una sensación profunda e inexplicable, como si todo lo que me gustaba hubiera perdido valor de un día para otro. Me costaba contestar mensajes y me molestaba por la más mínima razón. Yo misma no entendía qué era lo que estaba sintiendo, pero comencé a tener muchas ideas oscuras que aparecían de pronto, sobre todo cuando estaba cerca de la planta o cuando la sala estaba en penumbra. Pensamientos de hacerme daño y de desaparecer, de que a nadie le importaría si yo ya no estaba. Me asusté mucho porque yo nunca había sido una persona así. Había tenido días malos como cualquiera, pero esto era distinto. Era como si alguien susurrara esas cosas dentro de mi cabeza, usando mi propia voz. Para ese momento ya estábamos cerca de Navidad. Mi casa, que antes estaba llena de plantas sanas, comenzó a verse triste porque muchas de ellas se marchitaron, pero la planta roja seguía creciendo. Y así, una madrugada desperté de una pesadilla horrible. Soñé que estaba en mi sala de pie frente a la planta mientras sus hojas rojas se movían lentamente, aunque yo no parecía darle importancia. En el sueño yo sabía que tenía que hacerme daño como si esa fuera una orden que debía obedecer. De pronto y sin motivo alguno, más que esa orden dentro de mi cabeza, salté por el balcón de mi 8º piso. Desperté llorando y con el corazón acelerado, sabiendo que en el fondo yo no quería hacerme daño. Me levanté para tomar agua y lavarme la cara, y al pasar por la sala vi la planta junto a la ventana. No había nada fuera de lo normal salvo lo hermosa que era, pero sentí un rechazo tan fuerte que tuve que encender todas las luces de la casa. En ese momento noté algo que me dejó helada. Una de las hojas rojas tenía una mancha oscura en el centro, casi negra, y la forma de esa mancha se parecía demasiado a una boca pequeña. Yo misma traté de convencerme de que era solo una mancha natural de la hoja, pero después de esa noche ya no pude verla igual. Las pesadillas continuaron, y siempre eran distintas aunque el resultado era el mismo. Yo haciéndome daño de alguna manera, y siempre la planta aparecía. Una tarde al volver a casa encontré otra de mis plantas muerta. Era una que mi madre había sembrado antes de fallecer, y verla así me rompió algo por dentro. La maceta estaba en el mismo lugar de siempre, pero la planta se veía seca como si llevara meses abandonada. En cambio, la planta roja tenía más brotes en la base, y sus hojas casi tocaban el borde de la mesa. Me quedé mirándola un rato y entonces entendí algo que todavía me cuesta explicar. La casa no estaba enferma, ni mis plantas ni yo, pero algo me estaba robando la energía a mí y a todo lo que me estaba rodeando. Y lo único nuevo en mi hogar era esa enorme planta roja y hermosa, pero al mismo tiempo siniestra que adornaba mi casa. La noche que me di cuenta de esto no dormí. Me quedé sentada en la cocina con las luces encendidas escuchando el silencio de la sala. Cada cierto tiempo sentía la necesidad de levantarme e ir a verla, como si tuviera que comprobar que seguía allí y que no se estaba moviendo. Lloré y llamé a mi hermana para contarle todo lo que estaba sintiendo. Al día siguiente, antes de Año Nuevo, tomé la decisión. Esperé a que amaneciera. Me puse guantes. Agarré la maceta y la saqué de la casa. Pesaba mucho más que al principio, pero emanó un olor desagradable que no se correspondía con su belleza. La llevé a un espacio abierto detrás del edificio, donde algunos vecinos solían hacer parrilladas. Y sin pensarlo demasiado la quemé completa con maceta y todo. Se resistió bastante para agarrar llama como si no quisiera morir. Pero al final el fuego la consumió. Y yo me sentí liberada. Esa noche dormí por primera vez en semanas, y con los días mi cansancio empezó a irse poco a poco. Volví a tener hambre, y la tristeza fue desapareciendo, al igual que los pensamientos oscuros. Aquello que me estaba robando la energía había desaparecido por completo,
y las pocas plantas que no habían muerto volvieron a brillar. Sin embargo, algo me dejó molesta, y es que durante mucho tiempo he seguido yendo al vivero, pero nunca volví a ver la mujer que me regaló esa planta. Continuamos. Hola Glenn, espero te encuentres bien. Mi nombre es Armando, y la verdad tenía tiempo queriendo contarte esto, que me ocurrió hace muchísimos años atrás cuando estaba terminando la primaria. En ese momento teníamos problemas económicos en casa, y mis hermanos y yo teníamos que cuidar todo lo que nos daban nuestros padres. Para ese momento mi madre me había comprado un estuche muy bonito y una caja nueva de colores, para que pudiera colorear mis dibujos en la escuela. Recuerdo que una mañana en la escuela salí apurado del salón, porque mis compañeros me llamaron para jugar fútbol. Me tropecé sin querer con un señor que hacía la limpieza en las escaleras. Le pedí disculpas porque su aspecto era bastante intimidante para mí. Él solo se me quedó mirando y asintió con la cabeza mientras me veía irme. Al momento de regresar a clase, recuerdo que estaba por escribir algo, pero cuando quise sacar mi lápiz no encontraba mi estuche. Empecé a buscar en el salón y preguntarles a mis compañeros si me la habían escondido, pero nadie admitió haberlo hecho, ni siquiera cuando la profesora intervino. Y yo por supuesto estaba entrando en pánico, porque solo podía pensar en el regaño que me harían mis padres. Luego de terminar la clase estuve buscando por todos lados del salón, hasta que se hizo la hora de la salida, y me puse a llorar por la culpa de haber perdido un estuche nuevo. En eso me fui caminando hacia el patio y sentí como alguien me seguía. Era aquel conserje que me preguntó qué me pasaba, y entre llantos le conté lo que me pasó. Me dijo que no me preocupara y que lo esperara unos minutos. Me quedé en silencio y al pasar un par de minutos sacó de una bolsa un estuche azul. Me mostró que adentro tenía colores, y todos sus útiles. Al principio me daba pena aceptarlo, pero me daba más miedo llegar a casa sin uno. Así que le di las gracias y la guardé en el bolso. Mi plan infantil era encontrar mi estuche con el pasar de los días y devolverle al encargado de limpieza el que me estaba dando. Cuando llegué a casa le conté a mi madre lo que ocurrió, y aunque ella igual se molestó porque lo había perdido, fue mucho menos de lo que pensé. Parecía más concentrada en preguntarme quién me había regalado ese estuche y le conté todo, hasta el último detalle de cómo había encontrado este nuevo estuche azul. De inmediato me dijo que tenía que devolverlo, que no era bueno aceptarles cosas a extraños, y que eso no le daba buena espina, así que debía dárselo. Le hice caso a mi madre y al día siguiente busqué al conserje en la mañana para devolvérselo, pero no lo vi. Así que me dije que esperaría hasta el recreo y me fui a mi clase con los demás niños. Utilicé el estuche como si fuera el mío, pero al meter mi mano para buscar el lápiz sentí una textura viscosa y un olor como a heces que me hizo sentir avergonzado, y lo cerré de golpe. Tomé el lápiz esperando ver mi mano manchada, pero mi sorpresa fue grande, ya que no había rastro de nada. No me olía la mano tampoco, así que asumí que había algo extraño dentro de ese estuche. Pero me daba vergüenza abrirlo frente a mis compañeros, así que lo metí al fondo de mi bolso, y fingí que no existía por las siguientes horas. Cuando comenzó el recreo no fui capaz de encontrar al conserje. Me llevé el estuche al baño y lo revisé con cuidado en un cubículo, pero no encontré nada que pudiera estar emanando el olor y tampoco estaba la viscosidad. El olor era mucho menos y aunque lo vacié, no encontré nada extraño. Volví a intentar encontrar al conserje, pero no lo logré, y decidí esconderle el estuche a mi madre y fingir que ya lo había devuelto. Continué usándolo como si nada, ya que el olor había desaparecido y al salir del salón volví a darme una vuelta por el patio buscando al señor, cosa que, aunque hice por bastante rato, no pude lograr. Llegué a casa y mi madre se molestó, porque lo encontró casi de inmediato,
y me dijo que si no lo encontraba entonces ella lo botaría. Agarró el estuche y lo tiró en la bolsa de basura. Luego me hizo botar la bolsa al contenedor afuera de la casa, y pensé que ahí terminaría la historia. Pero a la mañana siguiente, cuando fui a la escuela, abrí mi bolso para tomar un lápiz que me dio mi hermana mayor, y entre mis cuadernos y un libro encontré ese estuche azul del conserje. En ese momento solté un grito que llamó la atención de la maestra y me hizo salir del salón porque pensó que estaba jugando. Salí con mi mochila y comencé a revisarla. El olor había empeorado, y cuando la abrí, un pájaro muerto yacía dentro del estuche. Lo llevé corriendo a la basura y me devolví a la puerta del salón asustado. Ahí recién volví a ver al conserje, caminando lentamente al contenedor para limpiarlo. Se me quedó mirando luego de ver dentro de la basura, y me sonrió antes de acercarse lento y sacar algo de su espalda. Mi antiguo estuche. Me dijo que lo había encontrado, y yo lo tomé aterrado y lo guardé esperando que se alejara. Desde entonces le tuve terror a ese conserje, y aunque en mi estuche original no había nada extraño, lo intercambié con mi otro hermano mayor. Afortunadamente él no fue víctima de ningún otro evento sobrenatural y yo tampoco. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Mateo, y lo que voy a contar ocurrió cuando estaba en la universidad. En una época de mi vida en la que tenía muy pocas cosas y estaba pasando por un mal momento económico, pero aún así tenía una ilusión bastante grande. Desde niño me gustaba correr, y en la universidad tenía la ilusión de unirme al equipo de atletismo y poder participar en las categorías de 100 metros planos y 100 metros con obstáculos. No quiero dar demasiados detalles de mi universidad porque no viene al caso, pero sí puedo decir que el complejo deportivo de la universidad era impresionante. Tenía una pista bastante buena, gradas de cemento y vestuarios bien equipados. Yo iba casi todas las tardes cuando terminaban las clases, aunque muchas veces me daba vergüenza, porque los otros corredores llevaban ropa adecuada, zapatillas de carrera y cronómetros para medir sus tiempos, mientras yo entrenaba con zapatos gastados que no eran del todo prácticos para la intensidad del deporte que yo estaba practicando. Los entrenadores hacían lo posible corrigiéndome la postura y todo eso, pero el mal soporte que me daban los zapatos dificultaba todo más de la cuenta. Aún así no dejaba de ir, pero estaba comenzando a frustrarme. Había días en los que las ampollas que me causaban los zapatos no me dejaban ir a entrenar, y mis pies parecían los de una momia por la cantidad de vendas que me ponía. Estaba desesperado por conseguir un calzado adecuado, y así llegó esa tarde. Me quedé un rato más en el complejo deportivo, caminando alrededor de la pista para relajar los músculos. El sol ya estaba bajando y las gradas estaban vacías, o al menos eso pensé, hasta que de pronto escuché un grito desde arriba. Levanté la vista y en la grada había un anciano bajando despacio y apoyándose con una mano en la barandilla. Llevaba una bolsa de regalo en la otra mano, y me pareció raro ya que aunque intenté distinguirlo no conocía su cara. Pensé que se confundía de persona y le dije que no, pero siguió gritándome que me acercara y me señaló concretamente a mí. Terminé yendo y lo miré bien. Era un hombre delgado de cabello blanco, vestido con un abrigo oscuro que parecía demasiado elegante para estar en una pista deportiva. Me saludó con amabilidad y me dijo que yo le recordaba mucho a él cuando era joven, que también había sido atleta universitario, que de hecho me había visto entrenar varias tardes, que tenía buena salida y que no debía dejar que unas malas zapatillas me frenaran. Después me entregó la bolsa de regalo y me dijo que a mí me serviría. Dentro de la bolsa había una caja de zapatos, y supongo que fue muy inocente de mi parte, pero la abrí emocionado, y en efecto eran zapatillas nuevas y ligeras, hechas para correr. No tenían etiqueta de precio, pero se veían caras. Me quedé mirándolas sin saber qué decir y le dije que no podía recibirlas,
pero el anciano insistió con una sonrisa. Quise volver a agradecerle, pero para cuando levanté la vista de la caja, él ya se estaba alejando. Esa noche volví a mi habitación con las zapatillas nuevas como si llevara un tesoro. Los primeros días fueron increíbles. Las zapatillas me quedaban perfectas como si las hubieran hecho para mí. No me apretaban ni me hacían rozaduras. Además se sentían ligeras. Y al correr sentía que el pie respondía mejor. Incluso mejoré mi tiempo y me sentí más seguro y confiado, al punto de que quería competir. Algunos compañeros incluso me preguntaron dónde las había comprado. Y yo, por vergüenza o por no saber explicar la historia, solo decía que me las habían regalado. Durante esas primeras sesiones no ocurrió nada extraño, salvo por una cosa que en ese momento no me pareció importante. Cada vez que terminaba de correr, las zapatillas costaban mucho para salir, como si alguna especie de seguro, por llamarlo de alguna forma, estuviera atrapando mi pie e impidiendo que lo sacara por completo. Pensé que era por el material que se ajustaba para no salirse mientras corría o algo así, y decidí ignorarlo, ya que después de un rato las zapatillas se salían prácticamente solas. La oportunidad de probarlas de verdad llegó unas semanas después, en una carrera interna de la universidad. No era una competencia enorme, pero para mí significaba muchísimo, porque sería mi primera competición seria. Iban a participar corredores de varios grupos deportivos y algunos entrenadores iban a estar mirando. Yo estaba nervioso, pero también convencido de que podía hacer un buen papel. Me até las zapatillas con cuidado. Calenté en la pista y recuerdo que por primera vez no sentí vergüenza de estar al lado de los demás. Todo iba bien y sin exagerar di la carrera de mi vida, llegando en segundo lugar. Y en ese momento, tras cruzar la línea de meta, sentí una presión en los pies como si los cordones se hubieran apretado solos. Miré hacia abajo, y a medida que avanzaban los segundos, me di cuenta de que no era una molestia normal. Fue como si algo dentro del zapato se hubiera cerrado alrededor de mis pies, con una fuerza imposible, y sentí los dedos doblarse hacia abajo, uno encima de otro, como si unas correas ardientes me estuvieran aplastando desde todos lados. Intenté seguir corriendo por instinto, pero el dolor subió tan rápido que perdí el equilibrio, y me caí sobre la pista mientras sentía las uñas presionadas hasta ponerse moradas, la piel de los pies ardiendo, y una sensación de cortes pequeños moviéndose bajo la tela. Al principio nadie entendió qué me pasaba, y yo solo gritaba que me quitaran las zapatillas. El chico que llegó en primer lugar era amigo mío del club de atletismo, y me agarró el pie intentando sacarme los zapatos, pero no lo lograba. Era como si los zapatos se me hubiesen pegado a los pies, apretados de una manera que casi no tenía sentido. Me agarré los pies y traté de arrancármelas, pero estaban pegadas, apretadas de una forma que no tenía sentido. Otro corredor se arrodilló junto a mí y empezó a tirar de los nudos, y cuando al fin logró aflojarlos, sentí como si me estuvieran despegando la piel. Cuando me quitaron la primera zapatilla, varias personas que estaban alrededor retrocedieron. La media estaba llena de sangre y rota, y por los huecos podía verse mi pie rojo e hinchado y con la piel rota en algunas partes. No era una herida profunda, pero sí parecía como si algo me hubiera mordido o arañado muchas veces por dentro. Luego quitaron la otra zapatilla, y ahí fue cuando todos vimos lo que había en el interior. Había hormigas grandes y oscuras moviéndose entre una especie de viscosidad negra que cubría la plantilla y las paredes internas del zapato. Me llevaron al vestuario y luego a urgencias. Me limpiaron los pies y me vendaron. Luego el doctor me explicó que por suerte no había daño en los huesos, aunque las uñas de varios dedos quedaron negras durante días. Nadie supo explicarme lo de las hormigas y yo mismo no pude explicar qué había pasado. Un entrenador sugirió que había dejado los zapatos sobre un nido de hormigas o algo así, pero yo sabía que no era el caso. Cuando volví al complejo deportivo un mes después, con nuevos zapatos que me regalaron mis compañeros del club,
Los tenis que me dio ese señor los guardé en su caja y decidí devolvérselos cuando pudiera. Pero aunque estuve atento para devolvérselos, nunca lo volví a ver en las gradas.